Bien, buenas tardes. Vamos a pasar lista. Bien, vamos a cerrar. Bien, vamos a continuar. Vamos a iniciar hoy con equilibrio químico ácido-base. La tarea la voy a mover para esta semana, creo que está para el miércoles, ¿no? Si tienen alguna duda sobre algún problema de la tarea, pregúntenme por ahí por WhatsApp o mándenme un correo como gusten. Pero ahí en el grupo pueden preguntar si tienen dudas, sobre todo con aquellos que sean KP, ¿no? Presiones parciales o algo ahí. Pregunten y ya vemos qué dudas tengan o cómo se resolvería un determinado problema de la tarea, ¿no? Y ahorita pues vamos a avanzar ya con el equilibrio ácido-base. Entonces, cualquier duda, pues ahí me preguntan, ¿no? Pues les comento porque ahorita en el otro grupo también me hacen algunas preguntas, sobre todo del último problema que pide las presiones parciales. Entonces, les comenté lo mismo, ¿no? Por ahí, háganlo o si no le entienden nada, pues también pregúntenme, ¿no? Cómo entrarle al problema o qué pide o algo, ¿no? No se queden con las dudas, ¿no? Pues aplicas pues, la ley de los gases ideales que vimos en clase. Hay que despejar la presión de ahí nada más. Muy bien, entonces vamos a pasar a ácido base. Comentamos que terminando esta parte de ácido base, ya haríamos la primera evaluación de esta segunda unidad de competencia, ¿no? Que la vamos a dividir en dos. Nos detuvimos un poco más en la primera parte de equilibrio, porque hay que ver todos los conceptos, hay que ver todas las reglas y la forma en que se expresa la ecuación, y luego la cuestión del análisis para la razón de cambio, cuando no conocemos ningún dato en el equilibrio. Pero ya eso mismo lo vamos a aplicar en las otras partes, en donde ya se hace el equilibrio específicamente por algún tipo de sustancia. En esta parte no nos interesaba tanto el concepto de si era una sal, si era un ácido, si era una base o si era un complejo. No nos detuvimos para nada para ver eso, ¿no? Veíamos simplemente el equilibrio químico sin considerar las características de mis reactivos o de mis productos. Ahora vamos a dividirlo en, en, en tres secciones, ¿no? En lo que son ácidos y bases, lo que son sales y lo que son complejos. Entonces, y ya con eso vamos a terminar el equilibrio químico. Entonces vamos a pasar a esta segunda parte. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya vimos todo Profe, lo de complejos, todo lo disculpe, de equilibrio, ¿no? ¿Sí? la tarea que dijo que es para el miércoles, ¿es la de la actividad 6? Sí, la de K6 y KP. Esa. Ok, Sí. thank you. Bueno, bien, entonces vamos a iniciar ácidos y bases y empezaríamos con el concepto de la definición, ¿no? Vamos a pasar a la presentación. Ácidos, ¿dónde está? Ácidos. Mostrar más. Equilibrio ácido-base, aquí está. Bien, vamos a definir lo que son los ácidos y lo que son las bases. Pues todos sabemos lo que es un ácido, ¿no? Ya lo vimos incluso cuando veíamos normalidad y que teníamos que definir el número de equivalentes para sacar la normalidad. Definimos ahí los ácidos. ¿Por qué? Porque dijimos que los ácidos liberan protones. El número de hidrógenos que liberan por cada molécula de ácido. Y eso decíamos que eran los ácidos, ¿no? De alguna manera ya los estábamos definiendo. Esta definición y de las bases, ¿no? Que dijimos que eran los OHs, ¿recuerdan? Número equivalentes del hidróxido de sodio, pues es 1, porque libera un OH, ¿no? NaOH libera un OH. Número de equivalentes del ácido sulfúrico, H2SO4, pues H2 tiene 2 protones. Número equivalente, 2, ¿verdad? Que tiene 2 protones, que los libera en forma de iones y se denominan protones, ¿no? Los hidrógenos. Entonces, de alguna manera ya habíamos definido lo que era un ácido y lo que era una base. Esta definición es de Arrhenius, este químico,
que definió los ácidos y las bases de esa manera. Dijo que un ácido era aquella sustancia que cuando entra en solución, eso es importante, ¿no? Los ácidos y las bases se denominan ácidos y bases cuando se encuentran en solución, es decir, cuando se encuentran en agua, ¿sí? Formando soluciones. Soluciones ácidas, soluciones básicas. Mientras no se encuentren en solución, no los podemos definir como ácidos. Los definiremos su nombre, le daremos su nombre de acuerdo a la IUPAC, ¿no? Por ejemplo, el H2SO4 no es otra cosa más que el sulfato de hidrógeno, porque el SO4 es el sulfato de hidrógeno. Pero si está en solución, es una solución de ácido sulfúrico, ¿sí? Igual pasa con las bases. El NaOH es el hidróxido de sodio, ¿no? Pero únicamente se va a comportar como base, como una solución básica, cuando esté en solución. Mientras tanto, será el compuesto simplemente, ¿no? Ahí no hay una diferencia palpable, pero tiene el mismo comportamiento, como con los ácidos, ¿no? Que ahí sí son sulfatos, y luego se vuelven ácido sulfúrico. Se cambia el nombre, recuerden. Entonces, esa es la definición de Arrhenius. Ácidos aquellos que liberan protones en solución, bases aquellos que liberan OHs, llamados iones hidróxido, o también se llaman iones oxidrilo, cuando se encuentran en solución. Entonces, esta definición se quedó corta, ¿no? Recuerden que cuando vimos el amoníaco para calcular su concentración normal y necesitábamos el número de equivalentes, vimos que el amoníaco es una base débil, pero no tiene OHs en su molécula, ¿no? Es NH3, y sin embargo es una base. Si le medimos el pH con un papelito, esos que cambian de color, si es rosa es un ácido y si es azul es una base, veremos que el papelito se pone azul. Eso nos indica que es una base, pero no tiene OHs en su estructura, ya lo vimos. Pero forma OHs cuando entra en solución, ¿sí? Recuerden que hicimos la reacción en el pizarrón. NH3 más agua forma el ion amonio NH4 más OH. Entonces no lo tiene, pero lo formó. Entonces esa definición que considera a este tipo de ácidos, de este tipo de bases débiles, se denomina el concepto o la definición de Bromster y Lowry, que son otros dos científicos que, dándose cuenta de que Arrhenius se había quedado corto en su definición de bases, sobre todo su definición de bases, estos dos científicos dijeron, bueno, el amoníaco, ¿dónde quedó el amoníaco? De acuerdo con la definición de Arrhenius. Y consideraron entonces que una base también es aquella que forma oxidrilos. Así, en forma muy simplista, ¿no? Forma oxidrilos o los genera. Entonces ahí ya queda contemplado tanto los que tienen OH como los que no tienen OH, como el amoníaco, pero forman hidróxidos. Dentro de las bases débiles, no hay muchas bases débiles inorgánicas, ¿no? Pero sí hay muchas orgánicas. Todas las aminas, las amidas, esos compuestos orgánicos son bases débiles. Si hacemos una solución de una amina, es aquellos compuestos que tienen NH2, el ion amina, vamos a ver que se ponen azules, las tiritas indicadoras, son bases débiles. Y cuando se disocia, forman OHs, cuando entran en reacción, cuando lleven por ahí química orgánica, ¿no? Química orgánica, fundamentos de orgánica, no sé cómo se llama su materia. Ahí van a ver todos estos tipos de compuestos, ¿no? Y ahí van a acordarse de que definimos que son bases débiles, ¿no? Y tienen la misma definición de Bromster y Lowry. Cuando entran en reacción o se combinan, generan OHs, ¿no? Entonces tenemos dos definiciones, la de Arrhenius, simplemente los ácidos liberan liberan protones, y las bases liberan oxidrilos, o la de Bromster-Lowry, que dice que las bases débiles, los ácidos se definen igual, ¿no? Eso nada más liberan protones. Pero Bromster y Lowry consideraron bases débiles que forman oxidrilos, como el amoníaco. Entonces,
¿Cuáles son las características de los ácidos y las bases? Sus características físico-químicas, ¿no? ¿Cómo se diferencian? Pues un ácido tiene un sabor agrio. Les digo, no vamos a probar el ácido sulfúrico, ¿no? Pero vamos a probar un limón, y un limón está agrio, el ácido cítrico. Entonces tiene un sabor agrio, mientras que las bases tienen un sabor amargo, amargoso, ¿sí? Muchas medicinas que tomamos son muy amargosas. Si las disolvemos y les medimos su pH, suelen ser bases, son básicas, tan amargosas, ¿ok? Los ácidos son corrosivos para la piel. Ya sabemos muy bien que si no cae ácido en la piel y no nos lavamos inmediatamente, lo dejamos allí, nos va a quemar. Poco a poco nos va a ir quemando. Si es una solución de concentración baja, probablemente no sintamos nada en ese instante porque es una solución diluida. Pero si no nos secamos, no nos lavamos bien, vamos a ver que nos va a empezar a quemar. ¿Por qué? Porque el ácido libera protones con la humedad de nuestro cuerpo, con la humedad de la piel, y va a hacer su función ácida, ¿no? El protón es el que nos quema. La otra parte es el anión de la sal del ácido, ¿no? Recuerden que los ácidos están formados por un anión que puede ser un oxianión, como el ion sulfato, el ion nitrato, el ion carbonato, el ion fosfato, el ion bromato, todos esos que terminan en atos, que cuando se unen con otros elementos como el sodio, que son los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos, forman sales, ¿no? Sulfato de sodio es una sal, nitrato de sodio es una sal, nitrato de potasio es una sal. Entonces, esa parte no nos quema el protón Que que es se libera del por... ácido. ¿Sí? Entonces, mientras que los bases son suaves al tacto, pero son corrosivos con la piel. Al igual que los ácidos, las bases son corrosivas. ¿Sí? Y lo que nos quema de las bases, de igual manera, es el ion oxidrilo, el OH que se forma, ¿no? Los ácidos, dice, enrojecen ciertos colorantes vegetales, ¿sí? Esos colorantes vegetales se ponen rojos cuando es un ácido. Por eso son esos papelitos indicadores, ¿no? Que usamos y que se pone rojo. Tiene un pigmento vegetal, ¿no? Que se pone rojo cuando hay presencia de hidronios, de protones. Y los bases dan un color azul. Todos hemos visto eso en algún momento, ¿no? Metemos un papelito, se pone azul, porque los bases cambian el color hacia un color azul, ¿no? Disuelven sustancias, los ácidos. Puede disolver sustancias. ¿Por qué? Porque rompen los enlaces moleculares de los compuestos, ¿no? Pero también lo hacen las bases, pero las bases disuelven sustancias grasosas, ¿sí? O sea, pues es más fácil que se disuelva un kilo de carne en una base que en un ácido, porque las bases disuelven las moléculas grasas, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia entre óxidos. Por eso luego decimos que es más peligroso en el laboratorio que nos salpiquemos con un hidróxido que con un ácido, porque como con la grasa de nuestra piel es altamente atacada por las bases, ¿sí? No tanto como los ácidos. Los ácidos atacan otro tipo de sustancias, sobre todo sustancias inorgánicas, ¿sí? Si echamos ácido en un metal, lo corroe, ¿sí? Como dice ahí, atacan los metales. Pero si le echamos una base a un ácido, a un metal, lo corroe, pero muy despacito. No se nota tanta agresividad como con un ácido. Pero si echamos hidróxido en una sustancia orgánica, la sustancia orgánica se disuelve, se vuelve líquida prácticamente, ¿no? Por eso, de aquí el concepto ese que, no sé si recuerden, ¿no? De cuando esa persona que está en prisión, creo todavía, ¿no? Y ahí va a estar, que disolvía los cuerpos le llevaban los cuerpos los narcos para que los desaparecieran. Y luego decían, los disolvía en ácido. No, no era ácido lo que usaban. De hecho, cuando él confesó, dijo que usaba hidróxido de sodio. Sosa, pues, compraba costales de sosa, que se utiliza para fabricar detergentes y lejía, se llama lejía, ¿no? O sea, es un producto comercial muy usado para la industria de la limpieza, porque disuelve las casas.
disuelve las grasas, pues, ¿no? Y esta gente lo que hacía era, vaciaba un saco de sosa y le echaba agua, y con eso disolvía lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que usaba era hidróxido de sodio. Y los ácidos, dice, pierden sus propiedades, igual que las bases, cuando reaccionan entre sí. Sabemos que estas reacciones son reacciones de neutralización. Siempre que reacciona un ácido con una base, como el ácido tiene protones y la base tiene oxidrilos, pues forman agua, ¿sí? Recuerden que la molécula de agua está formada por un protón y por un oxidrilo, H más OH, de tal manera que la molécula es H2O. Entonces, una reacción entre un ácido y una base se neutraliza, pierden sus propiedades ácidas y sus propiedades básicas, y si se forma siempre una sal, la sal del ácido, y agua. De tal manera que si ponen ustedes a reaccionar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, pues se va a formar la sal cloruro de sodio, sal común de mesa, que va a precipitar, y agua, ¿sí? Si le separamos el agua al producto, la sal pues va a estar solubilizada, porque la sal se solubiliza, pero esa sal se satura y empieza a precipitar, y se forma sal de mesa. Entonces, estas reacciones se llaman reacciones de neutralización simple, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? De momento no, profe. Muy bien, entonces, ¿qué hemos definido hasta ahorita? Hemos definido dos formas de clasificar, bueno, dos definiciones de ácidos y bases, ¿no? En función de los investigadores que hicieron estos trabajos, ¿no? Arrhenius, ¿cómo definía Arrhenius a los ácidos? Aquellos que liberan protones, y las bases, aquellas que liberan oxidrilos o iones hidróxido. Y después vino Bronsted y Lowry, que dijeron, sí, los ácidos está bien, no hay problema, son aquellos que liberan protones, pero las bases no. Las bases son aquellas que generan oxidrilos, pero también que los pueden formar. Y ahí metieron al amoníaco y a otras bases débiles orgánicas como las aminas, las amidas, los ésteres. Bueno, los ésteres no, porque, bueno, no, los ésteres no, porque los ésteres son moléculas de glucosas cíclicas. El azúcar puede considerarse como si fuera un éster, ¿no? Lo van a ver por ahí en orgánica. Y ya vimos las características de los ácidos, ¿sí? Sus propiedades físico-químicas. Sobre todo que si reaccionan entre sí, se neutralizan y forman la sal, una sal y agua. Ahora, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? Los ácidos y las bases se pueden disociar completamente en solución o pueden disociarse parcialmente en solución. Va a depender de sus propiedades que tienen. Los ácidos y las bases que se disocian completamente, es decir, que se ionizan, todas las moléculas se rompen en la parte aniónica y en la parte catiónica, ¿no? El catión y el anión se separan, no se desintegra la molécula completamente, ¿no? Se denominan ácidos y bases fuertes. Simplemente es concepto, ¿no? Se ionizan completamente cuando están en solución. Dentro de estas ácidos y bases fuertes, pues tenemos todos aquellos que miraban en química básica, los oxiácidos, que se generan cuando se unen un oxianión con un protón, ¿verdad? Los oxianiones básicos y ácidos que hay, ¿no? Y son, por ejemplo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido perclórico, el ácido carbónico, todos esos ácidos que tienen oxígeno en su estructura, como el H2SO4, ¿no? Y también hay ácidos hidrácidos que se forman con los halógenos, el azufre también, como son el ácido clorhídrico, HCl, el ácido bromídrico, el ácido sulfídrico, HS2, ¿verdad? Ese que huele a huevo podrido que dicen, ¿no?, en los laboratorios. Entonces todos esos son ácidos fuertes. Y también hay ácidos débiles, que son aquellos que se disocian parcialmente en solución, como el ácido acético, el vinagre, ¿no? Y lo mismo ocurre con las bases. Hay bases fuertes
como todas aquellas que tienen OH, muy comunes, ¿no? Y también hay bases débiles, como el amoníaco, las aminas, las amidas, que son ácidos, bases débiles. Aquí no hay que olvidarnos simplemente de que los ácidos y las bases fuertes, su equilibrio químico tiende completamente hacia la derecha. No hay CAS para ácidos y bases fuertes, ¿no? Porque no vamos a calcular su equilibrio químico, porque sabemos que está completamente orientado hacia la derecha, de tal manera que no regresa nada a reactivos. Por lo tanto, decimos que su equilibrio químico es realmente completamente hacia la derecha. Esas reacciones las ponemos con una sola flechita, ¿sí? Mientras que las otras no, las otras, como se disocian parcialmente en solución, hay una parte que no se disocia porque empieza a regresarse, ¿no? Ya vimos el concepto. El producto empieza a convertirse nuevamente en reactivo y esos sí llegan a un equilibrio químico. Ahí sí tendremos que usar lo que hemos aprendido de equilibrio químico para encontrar las concentraciones en el equilibrio. Pero para ácidos y bases fuertes no es necesario calcular el equilibrio. Pero vamos a calcular las concentraciones de los iones porque necesitamos conocer siempre en una solución ácida o básica, independientemente si es un ácido o base fuerte o débil, necesitamos conocer su pH. El pH que tiene mi solución, es decir, la concentración de las especies en solución. Entonces, vamos a ver que es muy simple calcularlo para los ácidos y las bases fuertes. Es completamente directo el proceso, ¿no? No hay mayor complicación. Que con los ácidos y las bases débiles, en las cuales sí tendremos que plantear nuestra ecuación de equilibrio, ¿no? Pues aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos y bases fuertes, ¿no? En esta lámina, que son las que mencionábamos ahorita, ¿no? La lámina nos puede servir si tenemos duda de algún compuesto, ¿no? Pero si tenemos dudas si un compuesto es un ácido o una base débil, pues la googleamos inmediatamente y ahí nos dice qué tipo de ácido y base es, ¿no? En el caso de que tengamos duda con alguna molécula. Profe, ¿cómo dijo? Para los ácidos y bases débiles sí se ocupa plantear la ecuación de equilibrio, dijo. Sí, así es. La de que conocemos, Kc. Sí, Kc, correcto. Que ahora se va a llamar Ka o Kb. Potencial de Kc es para basicidad, cualquier ok. solución acuosa, ¿no? K y Kb, potencial de acidez y de basicidad, ¿no? Ujú. Entonces, sigue teniendo, sigue teniendo las mismas propiedades de Kc, Solo para pero la vamos a débiles. identificar como K para ácidos o Kb para bases. Solo para ¿Sí? débiles, ¿no? Para anotarlo. Solo para débiles. Ok. Ácidos y bases fuertes, vamos a ver que podemos calcular de manera directa la concentración en el equilibrio. Su equilibrio es completamente hacia la derecha, ¿no? Entonces, es relativamente más simple, ¿no? Bien, los ácidos y las bases fuertes, aquí rápidamente para complementar lo que hemos platicado ahorita nada más. Tenemos ahí un ejemplo, el ácido, en este caso es el cloruro de hidrógeno, ¿no? Cloruro de hidrógeno gaseoso, más agua. El agua ahí es el disolvente, es una sustancia pura. Por lo tanto, sabemos que las sustancias puras como el agua y los sólidos no entran en la ecuación de equilibrio, ¿no? Que no se nos olvide eso. Aquí se aplican las mismas reglas. A menos que el agua sea el producto de la reacción, ahí no hay problema porque no es un compuesto puro que hayamos metido a nuestro reactor. Se generó en la reacción. Esa agua sí participa, ¿no? Para que tengamos cuidado con eso. Entonces, el ácido se va a disociar y se va a formar, el ácido siempre se rompe en la parte positiva y la parte negativa, igual las bases, ¿no? La parte positiva y la parte negativa, ¿no? Y el protón siempre es la parte positiva. En este caso el cloro sabemos que es un no metal y tiene carga, tiene varios valores de carga, ¿no? Pero el más común que usa es el de -1, ¿no? Aquí trabaja con -1 y +1, esta molécula es neutra. Sin embargo, cuando se disocia, se separa en el cloro y se separa en el protón. Que ese protón aquí está unido a una molécula de agua que forma H3H2O más un protón, es H3O, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar sobre este concepto de el ion hidronio, ¿no? Pero cuando lo vamos a ver en el agua. ¿Okay? Neutralización, ya vimos también que se neutralizan.
Esta es la parte. Lo demás es lo que les platiqué, pues pueden analizar ahí y ver que es las propiedades que hemos hablado de los ácidos y las bases, ¿no? Lo que tenemos que considerar bien como algo novedoso es que el agua, cuando hago una solución ácida, una solución básica o cualquier solución, incluso también de una sal, aunque ahí no interfiere el equilibrio del agua, como en el ácido y la base, hay que considerar que el agua también se ioniza. El agua es una molécula H2O que está formada, como dice aquí esta reacción, está formada por un protón y un OH. Entonces nos damos cuenta que el agua tiene los dos grupos funcionales del ácido y de la base. Es decir, que el agua es un ácido y una base al mismo tiempo. Esos compuestos que tienen dos propiedades ambivalentes se denominan anfóteros. Se comportan como ácido porque tienen esa parte que le da la característica ácida, que es el protón. Y también tiene propiedades básicas porque también tiene el OH. ¿Sí? Pero como están unidas en la molécula es neutra en sí. Una molécula de agua no nos quema como un ácido, ¿no? O como una base, porque la molécula está uniendo el protón y el oxidrilo y lo neutraliza, ¿sí? No tiene valor. Recuerden que el pH del agua es 7, ¿sí? Porque está neutralizado por el protón y por el oxidrilo, ¿no? O el hidróxido. Entonces, ¿cuál es el concepto aquí? O la idea del agua. El agua, para poder hacer equilibrio químico con el agua, tenemos que considerar no la disociación de una molécula, sino la disociación de dos moléculas. ¿Por qué? Por el concepto del ion hidronio. Esta disociación del agua, H2O es igual a H más OH, es correcta, es válida, ¿no? Y de hecho la usamos en muchas reacciones químicas que manejamos, no de equilibrio, pero en otro tipo de reacciones químicas. Utilizamos esta disociación del agua, un protón más un hidróxido. Mas, sin embargo, para hacer equilibrio químico, debemos de considerar dos moléculas de agua. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en la disociación de dos moléculas, en la ecuación de dos moléculas, una se disocia mientras que la otra no. Si observamos H2O más un H, nos da H3O y nos queda un OH. Quiere decir que se disocia una molécula. Una molécula se disocia en H más OH. Y la otra molécula de agua se une al protón y ya van a ser H3O y el OH queda libre. Ese es el que se formó de una molécula que se disoció. De tal manera que dos moléculas siempre forman, al igual que una sola molécula, una carga positiva y una carga negativa. Las dos ecuaciones son válidas desde el punto de vista de cargas. Observamos que el H3O es una vez positivo, más 1, mientras que el protón es una vez positivo, es más 1. Y el OH, pues no hay problema, porque el OH es el mismo OH, un OH negativo y un OH negativo. En cuestión de cargas, son completamente idénticas las dos, pero no lo son en masa. Porque si hacemos un análisis de masa, aquí vemos que esta masa es 1 punto y feriecita, ¿no? Gramos por mol. Es la masa molar de un protón. Y la masa molar de un hidronio es 19, porque son 18 del agua más un protón, 1, 19. 19 gramos por mol. Y eso es algo interesante ahí. Si hago cálculos de masa de una reacción en un proceso donde intervenga el agua como disolvente y considero la reacción de disociación de una molécula, considerando la masa del protón de 1 gramo por mol, los cálculos no son correctos. No obtenemos un resultado. El mismo resultado que nos da en el laboratorio, el proceso, no lo obtenemos. Nos da un resultado diferente. ¿Por qué? Porque el protón lo estamos considerando como si fuera 1 gramo por mol, porque así decimos que se disoció. Pero si consideramos los 19 gramos por mol de un hidronio y hacemos los cálculos estequiométricos del proceso, obtenemos el resultado correcto. Eso nos comprueba que el agua cuando se ioniza de esa manera interesante.
se rompe de cada 2 moléculas de agua, una se rompe porque ella solita se está ionizando. Y el protón se une a la otra molécula del agua y forma una carga positiva llamada hidronio. Y el OH. ¿Sí? Por eso se ha demostrado que sí se forma el ion hidronio, porque los cálculos lo han demostrado. En el equilibrio del agua. Cuando hacemos cálculos de masa en el equilibrio. Por esa razón, para hacer equilibrio químico para el agua, utilizamos la ecuación de 2 moléculas de agua y no de una molécula de agua, ¿no? No quiere decir que sea incorrecta, como les digo, pero no es válida para el equilibrio químico porque el agua se comporta de esa manera curiosa, ¿no? Un protón se une, en lugar de que el protón quede flotando en su misma agua, que quede flotando como protón, H positivo, busca la molécula de agua y se une a la molécula de agua, ¿sí? Y eso es completamente válido desde el punto de vista de la polaridad del agua, ¿no? Recuerden que la molécula del agua es polar, es ligeramente negativa, ¿sí? Los 2 hidrógenos forman un ángulo con el oxígeno, ponen unas orejitas de Mickey Mouse, les digo, como si fuera Mickey Mouse, donde los 2 protones se encuentran así en ángulo con respecto del oxígeno. Y el oxígeno, como por electronegatividad la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el oxígeno es más electronegativo, jala los electrones de enlace y el oxígeno se vuelve un poco negativo porque está jalando los electrones. Por eso el agua es una molécula polar, tiene carga ligeramente negativa. Y como tiene carga ligeramente negativa y anda por ahí flotando una carga positiva, ¿verdad? Que es el protón que se separó de la otra molécula, pues lo jala en forma eléctrica. Ya sabemos que 2 cargas de signo contrario se atraen. Por lo tanto, el protón se pega a la molécula, se une a la molécula de agua que es ligeramente negativa. Por esa razón ocurre eso, explicándolo desde el punto de vista de la electronegatividad de las moléculas, ¿no? Esa propiedad que vieron también en química básica, ¿no? La electronegatividad. Por esa razón ocurre eso. Muy bien, entonces, concluyendo, el agua también se ioniza, ella solita. Si agarramos 1 litro de agua y lo ponemos en un recipiente, una parte pequeña de esa agua está ionizada y la otra no, pero una cantidad pequeñita, porque el agua se ioniza muy poquito, pero tiene relevancia, ¿no? Entonces hay una parte que se está disociando. La molécula de agua se rompe y se vuelve a formar, se rompe y se vuelve a formar. Tiene un equilibrio químico igual que el que hemos revisado para las demás reacciones químicas. El agua hace lo mismo. ¿Por qué llega al equilibrio químico esta ecuación del agua? Porque este ion hidronio se va a separar. Cuando llega al equilibrio, se rompe nuevamente y se une nuevamente al OH, el protón, y se vuelven a formar las 2 moléculas de agua, ¿no? ¿Sí? Una queda libre y la otra se forma y vuelve a formarse 2H2O. Quiere decir que está en equilibrio químico también. Por lo tanto, puede expresar su equilibrio químico. Y nos vamos a ir directamente a la expresión esta, aplicando las reglas que ya conocemos, ¿no? Kc es la constante de equilibrio para soluciones acuosas en solución y la concentración está en moles por litro, eso ya lo sabemos. Es la misma Kc, porque la vamos a definir de la misma manera. Concentración molar, ¿verdad? Si quiero expresar la ecuación de equilibrio para esta ecuación, sería la concentración molar del OH elevado a su coeficiente estequiométrico, OH a la 1, aquí está, que multiplica la concentración del hidronio. Los dos son acuosos, no hay problema. Elevado a la 1 también, aquí está. El agua es un líquido, no participa en la ecuación de equilibrio, no lo vamos a pasar dividiendo como aquí. Aquí lo paso dividiendo, pero luego lo quitamos, ¿no? Lo vamos a hacer ya directamente. Lo paso hacia acá, pero realmente lo que tengo que quitar. No participa en la ecuación de equilibrio. Entonces, esa Kc, en lugar de ser ahora una Kc cualquiera, de cualquier sustancia, ahora lo vamos a conocer como KW. W por el agua. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio para el agua es KW es igual al producto del hidronio por el oxidrilo. ¿En qué concentración? En concentración molar. Y esta es la ecuación de equilibrio del agua, ¿sí?
No sé si tengan alguna duda de esto. Es lo mismo que hemos expresado hasta ahorita, ¿no? ¿Cómo expresamos la ecuación de equilibrio de cualquier reacción o de cualquier ecuación? Es exactamente las mismas reglas. Entonces, el agua tiene una constante de equilibrio, Kw. ¿Sí? Bien, entonces, eso lo vamos a dejar ahí. Sabemos que el agua se está disociando y tiene una constante de equilibrio, Kw, y su ecuación de equilibrio es el producto del hidronio por el oxidrilo, su concentración molar. Siempre va a ser la misma ecuación para el agua, ¿no? Porque es una recta. Recuerden que la expresión de equilibrio depende de la ecuación. Y la ecuación del agua, pues es única, no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Ahora, eso siempre está ocurriendo. Significa que cuando disuelvo, si agarro HCl, un chorrito de ácido clorhídrico, 1 mililitro de ácido clorhídrico, o bueno, de cloruro de hidrógeno, pues porque está concentrado, y lo pongo en 1 litro de agua, sabemos bien que ese HCl se va a disociar en protones H más el cloro. Van a andar flotando ahí en el agua los iones cloro y los iones, los protones, los iones hidrógeno, ¿no? Pero también van a estar flotando ahí esa pequeña cantidad de hidronios del agua, porque el agua también se disocia, ¿verdad? Aquí están, van a estar flotando como hidronios, ¿sí? Pero son cargas positivas. Y también van a estar flotando unos OHs del agua, ¿sí? Y es decir que voy a tener fuentes, hay un origen diferente de los hidronios. Los hidronios del agua más los protones del ácido, ¿sí? Eso es lo que hay que considerar hasta ahorita. Quedarnos con esa idea, ese conocimiento de que los protones vienen de dos fuentes diferentes, los que proporciona el ácido y los que proporciona el agua. Ahora, si hago una solución de una base en ese mismo litro de agua, pero bueno, en otro litro de agua, y ahora disuelvo un NaOH, hidróxido de sodio, 1 gramo de hidróxido de sodio. En la solución vamos a tener hidróxido de sodio que vienen de dos fuentes, los que vienen de la base que solubilizamos, el hidróxido de sodio, los OHs, pero también estos OHs que proporciona el agua, ¿sí? Y los hidronios van a ser los únicos del agua, ¿sí? Ocurre lo contrario que cuando es un ácido. En el ácido, los hidronios son del agua y del ácido, y los oxidrilos son los del agua. Y si es una base, los oxidrilos son los del agua más los de la base, y los hidronios son los del agua, ¿sí? Entonces siempre tenemos dos fuentes diferentes cuando hacemos soluciones de un ácido o una base. No únicamente son los hidronios del ácido, ni únicamente los oxidrilos de la base. ¿Sí? Siempre ocurre eso. Es importante no olvidarlo porque hay que considerarlo en la resolución de los problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el pH? El pH es la concentración de esos iones hidronio o de esos protones, pues, ¿sí? Que se convierten en iones hidronio. Es la concentración, pues, de las cargas positivas que hay en una solución. Significa que el pH, por eso es P, es potencial hidrógeno, ¿no? Y como el comportamiento del pH es un logaritmo en base 10, por eso viene la P, ¿sí? La P nos expresa el comportamiento logarítmico de la concentración de esos hidronios. El H es el protón, pues. Pero sabemos que no es el protón, sino que forma iones hidronio, pero son cargas positivas. En función de carga, es igual un H positivo que un H3O positivo. Son idénticos en carga, no en masa, ¿no? No en masa. Entonces, pero en carga, sí, aquí lo estamos analizando desde el punto de vista de cargas, ¿no? Entonces, el pH es eso, es la concentración de los iones positivos, es decir, de los hidronios. Y su expresión es esta, para calcularlo. Como les comentaba, es un logaritmo. Es menos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio. ¿Sí? Esa es su ecuación para calcularlo. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Por lo tanto, si quiero calcular el pH de una solución, necesito calcular la concentración de los iones hidronio.
Es decir, cuántos iones hidronio hay en esa solución ácida. ¿De dónde vienen los hidronios? Los que proporciona el agua y los que proporciona el ácido. ¿Sí? Ahí es la suma de los dos. Sabemos bien que la mayoría son las que proporciona el ácido. Pero esa parte pequeñita que proporciona el agua, que vamos a ver que es una parte pequeñita, también se refleja en la concentración de una solución diluida. Entonces, el valor de K del agua, al igual que cualquier constante de equilibrio, depende de la temperatura, ¿eh? Por eso, se recuerden cuando veíamos el equilibrio, se mencionaba la temperatura de mi reacción, ¿no? Hidrógeno más bromo a 150 grados centígrados, que luego no usábamos la temperatura para nada, salvo que fuéramos a calcular Kp y usar la ley de los gases ideales. La temperatura luego no la usábamos, pero es un valor de referencia, porque las K dependen de la temperatura. De esta manera, que la KW del agua a 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 14. Ese es un dato también que hay que anotar, porque es una constante a 25 grados centígrados. Si mi solución se encuentra a temperatura ambiente, pues el valor de KW es 1 por 10 a la menos 14. Observen que es muy poquito, pero en soluciones diluidas es relevante, ¿no? Por lo tanto, para el agua, podemos saber cuánto vale la concentración de cada uno de los iones que forma el agua cuando se ioniza. Que ya vimos que forma un hidronio y forma un oxidrilo. Y vemos también en su ecuación de equilibrio que son iguales, ¿no? Son iguales no en su fórmula química, son iguales en concentración, porque este es igual que este. ¿Sí observan? No sé, luego genera confusión cuando expresa uno que son iguales y volteamos a ver y vemos, pues H3 no es igual que OH. No, porque no estamos comparando la fórmula, estamos comparando la concentración. Y aquí nos dice que esta concentración es idéntica que esta, porque están elevados a la 1 los dos, son idénticos. ¿Sí? No tienen ningún valor diferente. ¿Sí? Por lo tanto, son iguales. Y podemos conocer cuánto vale cada uno si usamos su ecuación de equilibrio, conociendo KW. ¿Sí? Entonces, si me voy a su ecuación de equilibrio y ya sé cuánto vale KW a 25 grados centígrados, que es 1 por 10 a la menos 14, puedo despejar de ahí para cualquiera de estos dos. Si en la ecuación química, viendo acá arriba, decimos, ¿cómo es esta concentración con respecto de esta? Pues son iguales, ¿no? Por lo tanto, puedo yo decir que H3O es igual que OH. Por lo tanto, este OH lo puedo poner como H3O, como ion hidronio. Lo mismo que hemos hecho, ¿no? Cuando hacíamos estequiometría, ¿no? Decíamos concentración, ¿sí? H3O por H3O, pues es H3O al cuadrado, ¿no? X por X, X cuadrado. Por lo tanto, para despejar el cuadrado es raíz cuadrada del otro extremo. O saco raíz cuadrada los dos, ¿no? Y va a quedar que H3O, la concentración del hidronio, es igual a la raíz cuadrada de KW. Y la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, concluimos que la concentración del hidronio es igual a la concentración del oxidrilo y es, aquí está, miren, raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. Es 1 por 10 a la menos 7. Entonces ya conocemos cuánto es la concentración de los iones del agua a 25 grados centígrados y es de 1 por 10 a la menos 7 molar, el hidronio y también para el oxidrilo. Y este es un dato que nos va a servir en el equilibrio químico. Y que la KW del agua a 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 14. Esos son datos que vamos a necesitar hacia adelante, ¿no? ¿Okay? Por eso, si ustedes agarran su calculadora y le ponen el pH del agua, pongan 1 por 10 a la menos 14, logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, perdón, y les va a dar menos 7. Por el menos que tiene la expresión de la ecuación, ya nos queda 7. Por eso el pH del agua es 7, ¿verdad? Porque su concentración es 1 por 10 a la menos 7 de los iones hidronio.
logaritmo les va a dar menos 7. Por menos 7. pH del agua es 7. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Continuamos el miércoles. Ya, el miércoles ya entramos a ácidos y bases fuertes, ¿no? Bueno, vamos a ver el concepto de pOH. Concepto de pOH, que es exactamente el mismo que pH, ¿no? Pero en lugar de que sean hidróneos, son oxidrilos o hidróxidos. Pero es lo mismo. Muy bien, nos vemos entonces, jóvenes, el miércoles. Sale, profe, nos vemos. Sale, Tenga hasta buen día. luego.